Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Angelomé, trabajo en la Gerencia Química y el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el CONICET en Buenos Aires, Argentina, y hoy les voy a contar un poco sobre preparación de películas delgadas por el método Sol-Gel. Sé que están al tanto sobre el método Sol-Gel, pero un breve repasito. El proceso Sol-Gel es un método de química húmeda que nos permite obtener materiales, principalmente la gran mayoría de los que vamos a ver hoy son óxidos, utilizando precursores moleculares para tal fin. Lo interesante de este proceso es que se puede realizar a muy baja temperatura comparado con otros procesos, y esto nos permite incorporar moléculas orgánicas y biológicas de manera muy sencilla y obtener algunas fases que por ahí por otras técnicas no podrían obtenerse, que no son, por ejemplo, la termodinámicamente más estable. Hay mucha información sobre esto, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí quiero recordarles que los dos puntos principales que tenemos que saber es que en el proceso Sol-Gel tenemos principalmente dos reacciones químicas a las que tener en cuenta. Nuestro precursor metálico va a tener primero un proceso de hidrólisis en el cual vamos a cortar una unión y vamos a formar una nueva unión entre un metal y un grupo OH. ¿En qué condiciones va a suceder esto? Bueno, va a depender de la identidad de este metal, que no vamos a discutir ahora, pero tengamos en cuenta que puede justamente cambiar las condiciones en las cuales la hidrólisis ocurre. Y luego va a ocurrir un segundo proceso, que es la condensación, que es la unión entre estos dos grupos OH para formar un puente metal-oxígeno-metal, que es en principio un dímero, pero que si esto continúa y este proceso se hace extensivo, vamos a terminar teniendo oligómeros y finalmente el óxido. ¿Cuándo va a aparecer el óxido? Bueno, también va a depender de las condiciones en las cuales realicemos la reacción. Ahora, lo que tiene interesante el proceso Sol-Gel, les dije al principio, uno parte de una solución. Y esa solución, dependiendo de lo que haga con ella, puede dar lugar a distintos tipos de materiales, como está esquematizado acá. Hoy nos vamos a centrar en particular en la idea de usar lo que llamamos un solo suspensión coloidal para obtener una película delgada. De eso es de lo que voy a hablarles hoy. Entonces, ¿por qué nos interesan las películas delgadas? ¿Vieron? Principalmente, las películas delgadas son recubrimientos, son algo que cubre una superficie. Entonces, este resulta, sí, uno de los métodos de procesamiento más utilizados de la química Sol-Gel, porque es muy versátil poder usar una solución para recubrir una superficie. Y ¿a qué llamamos superficie? Bueno, cualquier cosa plana, en principio, puede ser recubierta con un óxido a partir del método Sol-Gel, siempre que la solución cumpla ciertas características de las que vamos a hablar en un ratito. Entonces acá, por ejemplo, hay películas delgadas depositadas sobre vidrio, prácticamente no se ven, pero le confieren al vidrio nuevas características. Acá hay una película delgada depositada sobre silicio, que también le provee al silicio otras características. Y esta es una vista lateral sacada con un microscopio de barrido, en el cual se puede ver el sustrato y la película delgada depositada arriba, para que tengan una idea de este concepto de recubrimiento. ¿Qué funciones o aplicaciones tienen estos recubrimientos? Bueno, en principio les voy a contar las que tienen hoy en día, pero por supuesto uno siempre puede pensar en nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces, principalmente hoy en día se usan para mejorar o variar las propiedades ópticas de una superficie, hacer, por ejemplo, que ciertas longitudes de onda se transmitan o se reflejen, para proteger contra corrosión, abrasión y raspado, o sea, mejorar la durabilidad de materiales, aumentar la estabilidad química, que es otra manera de mejorar las propiedades superficiales de un material, y como barreras de protección. Todas estas son características que están muy relacionadas entre sí. Muchas veces el aumento de estabilidad química está relacionado con que no haya corrosión, etc. Entonces, por supuesto, esto que les acabo de decir vale para cualquier tipo de recubrimiento. Hay recubrimientos que se preparan por otras técnicas, ustedes van a ver algunas de estas. Entonces, ¿por qué? Yo les voy a presentar recubrimientos preparados por Sol-Gel. Bueno, tiene algunas ventajas que por supuesto dependerán de lo que querramos hacer, ¿no? Pero en ciertas condiciones pueden ser ventajosos estos recubrimientos porque no requieren equipamiento muy costoso, tienen la potencialidad de ser más económicos por el tipo de trabajo que se hace, por el hecho de que se haga a temperatura ambiente, y existe la posibilidad de controlar muy precisamente la microestructura del material que se deposita. Vamos a hablar un poco de eso, y poder controlar la microestructura quiere decir poder controlar sus características finales, como porosidad, área, índice de refracción, etc.
Y por supuesto por todas las propiedades intrínsecas que ya les dije de Sol Gel y que ya deben haber escuchado en otros momentos, ¿no? El uso de bajas temperaturas de trabajo, la posibilidad de preparar materiales híbridos, etc. Entonces, ¿cómo es el proceso? La química del proceso del gel es la misma en un film que en una superficie que en un líquido. ¿Sí? La química es exactamente la misma. Tiene que ocurrir el proceso de hidrólisis, tiene que ocurrir el proceso de condensación, pero a diferencia de un material bulk, un óxido que no está depositado como película, hay algunos procesos que ocurren a distintas velocidades, y eso tiene que ver con que la evaporación del solvente, por ejemplo, es mucho más rápida en una película delgada que en un material grande. También cambian entonces los tiempos de todos los procesos involucrados y aparecen muchos efectos referidos al hecho de que tenemos un sustrato abajo. Ahora ya no tenemos al material sin depositar sobre nada, sino que estamos sobre un sustrato. Entonces, hay un montón de características que nosotros podemos controlar cuando preparamos nuestras películas delgadas por el método Sol Gel, como por ejemplo, cuál vamos a elegir como precursor, cómo vamos a hacer cómo vamos a cambiar la velocidad de evaporación, la velocidad de condensación, algunas cosas más que tienen que ver con el efecto de la temperatura y sobre todo con la interacción entre la temperatura y los distintos componentes que hayamos elegido previamente, y por último el sustrato. Todas estas cosas van a controlar las características de nuestro material. En principio y mínimamente, ¿cuál es la porosidad? Esto afecta el índice de refracción final de la película. ¿Cuál es el tamaño de poros, si es que tienen poros? En general, por el método Sol Gel, las películas terminan siempre teniendo cierto grado de porosidad, y por lo tanto, ¿cuál va a ser su área específica? Todas estas características, por supuesto, modifican las posibles aplicaciones de los materiales que vayamos a obtener. ¿Qué vamos a usar entonces como soluciones de origen? Bueno, si ya vieron un poquito de química Sol Gel, saben que dependiendo de cuáles son los precursores que utilicemos, podemos tener los soles que llamamos poliméricos, en donde tenemos precursores parcialmente hidrolizados y condensados en solución, en una condición donde no hay sólido en la solución, sino que hay estos polímeros, moléculas largas, pero que todavía no son el óxido. O podemos tener soles coloidales, en donde directamente tenemos nanopartículas, otra fase, dispersa en una solución. En ambos casos podemos preparar películas por el método Sol Gel. Vamos a tener que cambiar levemente las condiciones en las que realizamos eso, pero en ambos casos podemos. También hay algunos ejemplos de soluciones de sales metálicas en solventes orgánicos que se parecen de alguna manera a los soles poliméricos. Entonces, queremos preparar una película por Sol Gel. ¿Cuál es nuestra solución ideal para esa preparación? Bueno, en principio tenemos que tener una solución que sea lo más pareja posible en cuanto a sus características físico-químicas. No queremos una solución que tenga zonas con alguna concentración diferente, no queremos que vaya cambiando con el tiempo, esto me parece que es muy importante, queremos una solución que durante el tiempo que vamos a preparar nuestro film no se modifiquen sus características físico-químicas. Por otro lado, necesitamos una solución que se adhiera bien al sustrato en el cual queremos depositar nuestro material, que la reacción sea suficientemente rápida una vez que se haya depositado el material, la película delgada sobre el sustrato, porque eso también puede cambiar. Hay un montón de cosas que queremos idealmente. No pasa siempre, no, y vamos a tener que trabajar en ese sentido para modificar eventualmente alguna condición para mejorar nuestro depósito. Eso es algo que se hace un ida y vuelta a medida que uno va preparando y conociendo el sistema específico que quiere depositar. Entonces, les dije que nosotros podemos controlar un montón las características finales de la película eligiendo ciertas condiciones de síntesis y de tratamiento posterior. Bueno, vamos a ver un poco de esas. Principalmente los factores que afectan las características de las películas se pueden dividir en 4. Por un lado, el método y las condiciones de preparación. Por el otro lado, qué solución precursora estamos utilizando. Después, cuál es el sustrato que estamos utilizando. Y después lo que viene después, porque yo deposito este líquido sobre un sustrato, pero muchas veces tengo que hacer un tratamiento térmico. E incluso si no tengo que hacer un tratamiento térmico, tengo que esperar a que no haya más líquido, que el líquido se transforme
en un sólido. ¿En qué condiciones sucede eso? También afecta las características finales de nuestro material. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar uno por una estas características e ir viendo cómo podemos ir modificando las condiciones finales. Entonces vamos a empezar con los métodos y condiciones de preparación, para que tengan una idea ya de cuáles son las características de los sistemas. Entonces, yo me voy a centrar principalmente en dos métodos de preparación, porque sé que también van a tener información sobre otros métodos después. Estos son los dos más utilizados en escala laboratorio. A escala preparativa o en escala industrial hay otros métodos que son más utilizados. Yo me voy a centrar en estos dos, que son deep coating y spin coating, pero por supuesto si tienen dudas o quieren consultar, me pueden escribir y lo charlamos específicamente. Entonces, en el método de deep coating, lo que se hace es sumergir un sustrato en la solución. O sea, nuestro sol en este caso tenemos que tener suficiente cantidad como para sumergir, como se ve acá, el sustrato, que tiene que tener caras paralelas, planas, de manera tal que cuando yo extraigo mi sustrato, una capa de líquido quede adherida a este sustrato y se forme entonces la película delgada. Esto se puede hacer en método continuo o se puede hacer de a uno, pero siempre estos pasos ocurren como están dibujados acá. Primero se sumerge, no importa a qué velocidad, y lo que uno controla después es, al controlar la velocidad de extracción, controla cómo son las características del film. Acá tengo una foto de un deep coater casero hecho en casa y uno comercial, pero el concepto es exactamente el mismo: control de la velocidad. Es lo más importante que tenemos que tener, controlar la velocidad. Acá hay un ejemplo de películas delgadas preparadas por deep coating. En este caso es un óxido de titanio preparado sobre silicio, y fíjense que acá abajo hay una estructura que tiene un color diferente. Esto es la gota que se forma acá abajo y que tiene otras características. Entonces, eso en general lo que hacemos los que trabajamos en este tema es cortarlo. En la foto está a propósito así para que ustedes lo puedan ver, pero la idea es cortarlo porque esta es la característica final de nuestro film. Entonces, ¿la película cómo se va formando? Bueno, se va formando porque el líquido va quedando pegado a la superficie. ¿Y qué define entonces el espesor y las características de nuestro film? Bueno, es un balance de fuerzas. Las fuerzas que intervienen son todas estas, no voy a entrar en detalle, pero básicamente la idea es que, dependiendo de ciertas características de la solución y del proceso, vamos a poder controlar el espesor, porque el balance de estas fuerzas que estoy escribiendo acá va a ser diferente dependiendo de las condiciones que yo cambie. Y de ese balance de fuerzas no solo depende el espesor, sino van a terminar dependiendo otras características del film, como podemos ver más adelante. Entonces, ¿cómo es la relación más simple entre espesor y velocidad? Bueno, la expresión más simple es esta, en donde el espesor depende de la velocidad a la 1/2. Entonces, dicho de otra manera, cuanto mayor es la velocidad, mayor va a ser el espesor de la película que vamos a obtener. Si la viscosidad del sistema es pequeña, hay que modular la relación, entonces termina quedando un exponente diferente, y el espesor depende de la velocidad a la 2/3. Pero en ambos casos, el espesor de la película aumenta al incrementar la velocidad de la reacción, y aumenta también a medida que aumenta la viscosidad de la solución. Entonces, si tenemos un sol más viscoso, el espesor de la película delgada final va a ser mayor. Y por otro lado, hay una relación inversa con la densidad del sistema, que es algo que no es tan fácil de variar como la viscosidad. Entonces, en general, ustedes van a ver que en la mayoría de los trabajos lo que se varía son principalmente la velocidad y la viscosidad. Esta es una ecuación que describe el proceso en general, pero hay algunas desviaciones debido, por ejemplo, a que el solvente sea muy volátil y se vaya evaporando a medida que se va depositando. Cuando hay partículas, en lugar de partir de un sol polimérico, también hay algunos cambios. Y otra cosa que me parece muy importante que sepan es que estas ecuaciones de espesor que les mostré, son las ecuaciones de espesor para justo cuando uno termina de depositar el film. Pero ese film después, al someterse a un tratamiento térmico, su espesor también evoluciona y cambia en esas condiciones, ¿ok?
Y acá, bueno, esto es lo que les decía antes sobre la evaporación, sobre cómo el hecho de que se pueda ir evaporando mientras puede cambiar las condiciones de espesor del film. Acá hay un ejemplo que les traje simplemente para que tengan una idea. Esta es una película que termina siendo de óxido de titanio con unos poros por la introducción de un polímero, en donde vemos que el espesor en función de la velocidad efectivamente tiene esta forma donde el exponente, en nuestro caso, da 0,42, dijimos que en el ideal es 0,5, no esperamos que sea el ideal siempre, en este caso tenemos un ajuste con este exponente. Para que tengan una idea de cómo es el efecto de la viscosidad, en este sistema lo que les estoy mostrando es el mismo sistema que en la diapositiva anterior, pero en este caso tenemos el espesor en función de la concentración de alcohol. Al aumentar la concentración de alcohol tenemos una disminución en la viscosidad, estos son los valores de viscosidad, y fíjense cómo el espesor va disminuyendo. Y este es otro sistema en el cual lo que hacemos es agregar más polímeros a la solución. El agregado de polímeros lo que provoca es un aumento de la viscosidad entre este valor y este valor, que están listados acá, y lo que se ve es que el espesor en función de este aumento de la viscosidad también crece. O sea, se cumplen estrictamente aquello que esperábamos de acuerdo a las ecuaciones. El segundo método de preparación, el que les decía que es otro de los más usados a escala laboratorio, es el que se conoce como spin coating, que básicamente es realizar una cobertura haciendo girar un sustrato a velocidad controlada. Este es un equipo de spin coating, todos tienen más o menos el mismo aspecto, donde uno atrapa de alguna manera, en nuestro caso, este es el de nuestro laboratorio, se hace haciendo vacío, pero podría hacerse de alguna otra manera, se sostiene así el sustrato y se lo hace girar a una velocidad controlada y se deposita el líquido arriba de eso. Así lucen los películas preparadas por spin coating, y acá hay una esquematización de cómo es el proceso, donde se coloca el líquido, que en este caso es nuestro sol que da lugar al óxido, el líquido se hace girar, fluye a través de la superficie, y se acomoda hasta tener un dado espesor, y luego cuando uno frena el giro, termina teniendo una película delgada de un espesor que depende con el tiempo, con esta ecuación. No vamos a entrar en detalle porque, de nuevo, esto define el espesor en función del tiempo durante el secado, pero el fin final, el que nosotros vamos a tener en nuestro laboratorio y que vamos a poder usar, tiene una dependencia del espesor no tan directa porque tiene involucrados el proceso de secado después. Más allá de entrar en el detalle de la ecuación, de nuevo tenemos un balance de fuerzas, en este caso tenemos el líquido que quiere escaparse, el sustrato que quiere sostenerlo ahí, que tiene interacción con el líquido, y la compensación de esas dos hace que terminemos definiendo cuál es el espesor del film. ¿De qué depende en este caso? También depende de la velocidad, como en el caso de deep coating, pero en este caso, mayor velocidad implica una película más delgada. ¿Sí? El espesor sí aumenta con aumentar la viscosidad de la solución, eso es lo mismo tanto en deep como en spin coating, y tiene que ver con las características intrínsecas de la solución que estamos preparando. Este es un ejemplo para que vean más o menos de qué órdenes podemos obtener los espesores, de espesor en función de la velocidad de deep coating, de spin coating, donde vemos efectivamente esta disminución a medida que aumentamos la velocidad, para un sistema también de óxido de silicio. Acá les traje una diapositiva que me parece interesante, en donde se ven cuáles son las posibles fallas del método de spin coating. En este sistema los puede pasar más cosas que en el caso de deep, porque en el caso de deep coating uno sumerge el sustrato completamente en la solución, pero en este caso uno tira la solución arriba, y puede pasar cosas como que usemos poca solución y no nos alcance para cubrir toda la superficie, o que aparezca fallas en el film que tengan que ver con que, por ejemplo, el sustrato no esté completamente limpio, o la solución tenga pedacitos de algo flotando. Se fijan, por ejemplo, acá hay una foto de un film que tiene como una falla acá en el medio que tiene que ver con esto. Y por otro lado hay problemas con el sustrato, que estos también pueden aparecer en deep coating, donde por ejemplo el sustrato no tenga buena interacción con aquello que queremos depositar y no se pueda formar el film. Vamos a hablar de eso en un ratito.
Entonces, acá les dejé una tabla comparativa, un cuadro comparativo entre las características que tiene el deep coating y el spin coating, porque me parece interesante que sepan que en realidad son técnicas complementarias. Uno puede usar una o la otra dependiendo de qué es lo que quiera en su material, o incluso usarlas complementariamente para obtener, en un caso, materiales sobre un tipo de sustrato o sobre el otro, etc. En nuestro laboratorio, por ejemplo, preparamos las mismas soluciones para usar por deep coating y spin coating dependiendo de cuál es el producto final que querramos. Acá están entonces las características para que las lean con atención y analicen cuáles son las diferencias, y por ahí a partir de esto puedan decidir si ustedes tienen algún problema que quieran resolver depositando una película delgada por el método Sol-Gel, cuál es el método que les parece más conveniente. Algo interesante que permite el método Sol-Gel y que me parece importante comentarles específicamente es la preparación de multicapas. Yo les acabo de mostrar cómo preparar una única capa depositando sobre un lado del sustrato en el caso de spin coating o sobre los dos lados del sustrato en el caso de deep coating. Pero, ¿qué pasa si yo necesito construir una capa más gruesa, por ejemplo? Tanto el deep coating como el spin coating tienen un límite de espesor dado por las características de la solución, pero también con las características del equipo. El equipo tiene una velocidad máxima y una velocidad mínima. Entonces, muchas veces, con una única capa, en unas ciertas condiciones, el espesor final de la película no es suficiente para las aplicaciones que tenemos. Entonces podemos querer depositar más capas de la misma película. Y por otro lado, puede aparecer para muchas aplicaciones, es importante tener óxidos alternados, por ejemplo, u varios óxidos en una misma película. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es depositar distintas soluciones una arriba de la otra. Y esto se soluciona haciendo efectivamente depósitos sucesivos. ¿Cómo funciona esto? Uno deposita una primera capa, la consolida de alguna manera. ¿Y qué quiere decir con consolidarla? Hacemos posible que la segunda capa que vamos a depositar, recordemos que es un líquido, no se meta adentro de la primera ni haga disolver la primera. Entonces, de alguna manera consolidamos esta capa. En el caso de nuestro laboratorio, lo que nosotros hacemos hacer es usar un tratamiento térmico, pero podría usarse tiempo, dejarla mucho tiempo secar, si el tratamiento térmico no es factible. Y arriba se hace el depósito funciona como un nuevo sustrato, ¿sí? Cambiamos el primer sustrato por este segundo. Esa es una posibilidad. Si seguimos haciendo esto, y este es un ejemplo también de nuestro grupo, podemos obtener casi todas las capas que querramos, dependiendo de cuál es el espesor inicial de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en general las películas delgadas de más de 1 micrón no tienen estabilidad. Entonces, dependiendo de cuántas capas originalmente, cuál sea el espesor de cada una de las capas, es el número de capas que vamos a poder depositar. Fíjense acá qué interesante, tenemos una foto de un sistema que tiene 8 capas, como el que está mostrado acá. Fíjense que tiene un aspecto muy parejo. Ahora, si en el medio de cada uno de estos depósitos no hacemos esta consolidación térmica, el aspecto nada que ver, y este aspecto así tiene que ver justamente con que cada capa quedó interpenetrada con la otra porque parte del líquido que se depositó se metió en la capa anterior por no tener una buena consolidación, ¿sí? Por eso es importante este paso. Bien. Entonces hasta acá todo lo que tiene que ver con los métodos y condiciones de preparación de nuestras películas y una chapa de películas multicapa que también se preparan con estas técnicas, ¿sí? Esto que les mostré vale para deep o para spin coating. Ahora vamos a entrar un poco en los otros aspectos que influyen en las características de las películas. Hasta ahora hemos variado más que nada el espesor de la película principalmente. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en las características de la solución precursora, o sea, qué podemos variar en esta solución precursora para definir las características de la película final. Entonces, les vuelvo a repetir que la reacción Sol-Gel va a ocurrir igual sobre la superficie del sustrato que hayamos depositado. O sea, todo lo mismo que uno puede prever en solución va a ocurrir en este caso, pero a la vez va a ocurrir todo lo que tiene que ver con la evaporación, incluso con el intercambio de solvente con el medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está esquematizado para el caso de deep coating, pero para el caso de spin es lo mismo. A medida que se va evaporando el solvente que usamos, la mayoría de las veces vamos a usar un solvente medianamente volátil,
etanol, butanol, isopropanol son los más elegidos en general para que el proceso se dé en un tiempo adecuado. Usar alcoholes de mayor punto de ebullición se puede transformar en esperar mucho para que la película se forme, y eso en general afecta la calidad final de la película. Entonces, va a ocurrir el proceso de evaporación, y a medida que el proceso de evaporación ocurre, los precursores que están en la solución se van a acercar, ya sean polímeros o partículas. Por el hecho de que el solvente se vaya evaporando, van a empezar a interactuar entre sí, va a estar aumentando la viscosidad, y va a empezar a ocurrir la condensación del sistema, que puede ir por el lado de la gelificación o de otro tipo de proceso, pero va a empezar a ocurrir porque los precursores se van a empezar a ver entre ellos. Entonces, les había dicho al principio que podemos tener principalmente soles poliméricos y soles particulados. Ahora vamos a entrar en detalle de cómo esas características afectan la calidad de la película. El primer ejemplo serían los sistemas poliméricos poco ramificados, que otra forma de decirlo son sistemas poliméricos soles en los cuales ha ocurrido la hidrólisis y condensación, pero todavía las especies que se formaron no son tan grandes. Todavía son chiquititas, tienen una dimensión fractal baja y se pueden interpenetrar. Entonces, como se pueden interpenetrar, no hay posibilidad de que se repelan entre sí, y lo que termina dando estos sistemas en general son películas de muy baja porosidad y densamente empacadas. ¿Por qué? Porque le damos la posibilidad a los precursores de acercarse tanto que no quedan poros en el medio, y que las películas obtenidas entonces son no porosas. ¿Qué pasa si son más ramificados? O sea, si se extendió la condensación, las especies son mucho más grandes, no se pueden interpenetrar, y por lo tanto quedan espacios entre estas especies, y lo que da lugar es a películas más porosas. ¿Cómo se ve esto? Y es una forma interesante cómo lo hacen en esta figura, que es del libro de Brinker y Scherrer de Sol-Gel. Es principalmente, ven que dejan una solución envejecer. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener cada vez más hidrólisis y condensación en el sistema. A medida que tenemos más condensación en el sistema, las especies son más grandes, y cuando vamos a depositar el film, se ven mucho más entre sí, se quieren alejar, no pueden interpenetrarse, y dan lugar a la porosidad. ¿Cómo lo miden esto? Esto es el tiempo. Y lo que ven es, por un lado, el radio hidrodinámico de estas especies, que ven que van creciendo en función del tiempo, porque va ocurriendo cada vez más condensación, y por el otro lado ven el índice de refracción de las películas, que va bajando a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir que el índice de refracción vaya bajando? Quiere decir que la película es cada vez más porosa, que contiene cada vez más aire en su interior. Entonces, para los sistemas poliméricos muy ramificados, podemos controlar la porosidad controlando el tiempo de envejecimiento. ¿Qué pasa en el caso de los sistemas particulados? Ahí ya terminó la hidrólisis y condensación, tenemos partículas en suspensión, que a lo sumo pueden condensar entre ellas cuando se compactan. Entonces, dependiendo del tipo de partículas que tenemos en la solución, si se interaccionan entre sí de forma atractiva o repulsiva, se van a dar fenómenos distintos. Y son fenómenos complejos y muchas veces difíciles de racionalizar, los que ocurren cuando van secando estas partículas, pero que hay que, por supuesto, tener en cuenta si queremos preparar una película a partir de sistemas particulados. Bien, hasta acá la solución precursora. Entonces fíjense que ya pudimos controlar el espesor, controlar la porosidad y las características finales del óxido, controlando estos dos procesos. Vamos a el sustrato. No es cierto que podemos usar cualquier sustrato para depositar cualquier película. Uno querría que fuera así, pero no pasa. Principalmente porque nosotros tenemos que lograr que la solución que nosotros querramos depositar para preparar nuestra película se pueda depositar sobre el sustrato que queremos. Una forma de verlo esto es que el ángulo de contacto entre la solución y el sustrato tiene que ser muy bajo. Eso quiere decir que la solución debe mojar completamente el sustrato. Esto está mostrado acá con un ejemplo muy claro, en donde tenemos un ángulo de contacto bajo, pero no tan bajo, entre la solución y el sustrato, y vemos que la película que se forma no es una película pareja. Tiene estas rayas, esto está preparado por spin coating, pero fíjense que la cobertura no es pareja. Y esto tiene que ver con esto, con que el sustrato no está bien
bien mojado, y básicamente el líquido resbala sobre la superficie y no queda depositado. Entonces siempre hay que ir por este lado. ¿Cómo se controla esto? Bueno, primero tiene que ver con las características químicas del sustrato y de la solución, y a veces hay que cambiar la solución o cambiar el sustrato. Pero otras veces tiene que ver con lograr una buena limpieza. O sea, hay sustratos que en principio son buenos, pero no están suficientemente limpios, tienen una capa de grasa en la superficie que impide este pegado. Bueno, hay que limpiarlos muy bien o activarlos de manera adecuada. Todo esto teniendo en cuenta cuáles son el tipo de interacciones que se dan entre el sustrato y la película, que principalmente van a ser interacciones electrostáticas, sobre todo en el caso de los soles particulados, e interacciones de tipo Van der Waals. Y finalmente, en algunos casos se puede dar una unión de tipo covalente. Este es un ejemplo del caso de un vidrio que tiene las superficies silanoles, y que esos silanoles puedan directamente condensar con alguno de los componentes del sol original. Y pueden dar lugar entonces a una unión química directa entre el sustrato y el precursor. No es siempre así, no hace falta que sea así, pero hay que tenerlo en cuenta si uno va a preparar materiales con algunas de estas características. Y un dato extra que les quiero comentar, que es un trabajo que hemos hecho en el grupo, es cómo el sustrato también afecta lo que viene después. Uno va a depositar el film una vez que tiene una película bien pareja, bárbaro, hasta ahí todo perfecto, pero en general uno va a tener que hacer un tratamiento térmico después. Durante ese tratamiento térmico que viene después, y que ahora en un ratito vamos a analizar más en detalle, se forman fases cristalinas en algunos de nuestros óxidos. Bueno, lo que se ha visto es que la fase cristalina que se forma en nuestros óxidos puede depender de las características del sustrato. En particular, en el caso del óxido de titanio, el óxido de titanio tiene varias fases cristalinas, pero en general en condiciones como las que estamos trabajando, la que más probablemente se forme como película delgada es la anatasa. Pero lo que nosotros hemos llegado a ver es que cuando usábamos vidrio como sustrato, teníamos mucha menos proporción de anatasa formada que cuando usábamos silicio como sustrato. ¿Y por qué es esto? Bueno, principalmente porque el vidrio no es vidrio puro, hay sodio en este vidrio que difunde a través de la interfase entre el sustrato y la película, y nos puede dar la inhibición de la cristalización. Entonces, algo que parece, bueno, no importa, elijo un sustrato u otro, puede tener consecuencias sobre las características finales de nuestro material. Bien. Nos queda entonces el último de los factores que influyen en las características de las películas, que son las condiciones de envejecimiento y tratamiento térmico posterior al depósito. Ya tenemos sustrato, solución, película formada, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Ahora viene un problema, que es, uno está depositando un líquido sobre un sustrato, pero lo que se va a formar finalmente es un sólido. Entonces, ese sólido tiene algunas características que pueden hacerlo fallar. El principal punto es que la película no puede deformar al sustrato. O sea, el sustrato es mucho más grande, tiene una superficie mucho más amplia, entonces la película solo puede contraer en la dirección perpendicular al sustrato. No puede contraer en la otra dirección porque el sustrato la está atrapando. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces, vamos a tener, todos los procesos que ocurran van a vincularse con la disminución en el espesor. Nunca que la película se desprenda del sustrato. Si se desprende del sustrato, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema que puede ocurrir? Que a la película no le alcance con disminuir el espesor y empiece a resquebrajarse para disminuir las tensiones. Y cuando eso sucede, la película no queda pareja. Pero bueno, primero les quiero mostrar qué pasa cuando uno va secando. Esta es una película que depositamos, es un óxido de titanio, depositado sobre silicio, si no recuerdo mal, pero la idea es la misma. Y lo que hicimos fue ir midiendo el espesor en función de la temperatura que usábamos para secarlo. Y para tratarlo. Entonces fíjense que es una película que recién depositada mide del orden de los 325 nanómetros, y que a medida que aumenta la temperatura va disminuyendo su espesor. Acá hay, por ejemplo, el efecto de usar dos tratamientos térmicos a la misma temperatura, pero por distintos tiempos.
Pero fíjense que la tendencia es clara, el espesor va disminuyendo, y fíjense como a 400 grados centígrados, el espesor pasa a ser de unos 100 nanómetros. O sea, tenemos una reducción de casi un tercio del espesor que tiene que ver con la temperatura. Y no en todos los casos el sistema puede resistir esto y pueden aparecer resquebrajamientos. No es el caso de este, fíjense que pudimos medir el espesor en todos los casos, eso quiere decir que el film todavía tenía sus características, pero es algo que puede suceder. ¿Qué pasa entonces? Vamos a tener que tratar de hacer cosas para disminuir las tensiones durante el secado, para hacer que la película quede pareja en varias condiciones. Entonces, por ejemplo, podemos necesitar disminuir la temperatura o usar procesos térmicos más suaves, trabajar con humedades altas para garantizar que la película tenga humectación y eso le permita ir secándose de una manera más suave. A veces puede hacer falta usar un tensioactivo y que ese tensioactivo directamente mejore las propiedades de mojado y secado posterior. Y acá hay una lista de los motivos de tensiones durante el tratamiento térmico que no pueden aparecer todas a la vez, sino que van a depender de las características de nuestro material y de nuestro sustrato, pero para que ustedes las vean y también estén atentos y atentas a que puede haber alguna de estas tensiones cuando ustedes preparan una película. Entonces no nos tenemos que contentar solo con preparar la película y que quede pareja, sino que también tenemos que ver qué pasa después cuando esa película es tratada térmicamente o secada, si va a seguir manteniendo esas propiedades que queríamos que tuviera. Bien. Entonces, con esto hemos terminado. Como resumen, debo decirles que quiero que les quede claro que las películas delgadas por el método Sol-Gel tienen una gran versatilidad y que pueden controlarse mediante una adecuada elección de las condiciones en las que se preparan, la composición por elección de los precursores, el espesor por la elección de las condiciones de depósito, la porosidad y por lo tanto el índice de refracción, vinculando las condiciones de depósito, la composición y las características iniciales de la suspensión y el sustrato. Con todas estas cosas nosotros podemos encontrar la posibilidad de obtener películas delgadas de casi cualquier estructura. Créanme que si se buscan van a encontrar una condición para obtener la película delgada que ustedes necesitan para la aplicación en la que están pensando. Por último, los quiero invitar a visitar la página web de nuestro grupo y presentarles al grupo en donde hicimos varios de los trabajos que les estoy mostrando. Estas son las instituciones en las cuales trabajamos, y les agradezco desde ya por el tiempo que se dedicaron a escuchar esta charla. Espero alguna vez que nos veamos en persona. Muchas gracias.